Salud, amigas y amigos de la Iguana Televisión. Y como esta es la primera entrevista del año 2021, pues queremos desearle feliz año. Sobre todo esto, mucha salud en este tiempo que continúa la situación de pandemia en todo el mundo. Hoy vamos a conversar con Reinaldo Bolívar. Él es internacionalista, fue vicecanciller para África y es un conocedor de estos temas africanos y de los temas internacionales en general. Y vamos a conversar con él acerca de la situación que está planteada en Estados Unidos, especialmente luego de los sucesos del Capitolio de la semana pasada. Él tiene una tesis muy interesante acerca de que esta situación que se vive en Estados Unidos tiene un componente racial. Explícanos un poco, Reinaldo, en qué consiste esta tesis. Sí, Pablo, muchas gracias y saludo también a la gente que te sigue y te escucha por este canal de la Iguana. Mira, nuestra tesis parte de un miedo que hay en la supremacía blanca caucásica como tal. Hay un hito que es el año 2060. De acuerdo a todo esto y a los estudios que hay de crecimiento de la población estadounidense, en sus propios censos, ha venido decreciendo la población blanca caucásica. Por ejemplo, para el 2014, el 74% de la población estadounidense era blanca caucásica. Para este 2019 ya estaba en 60% y de acuerdo a las proyecciones que hacen los propios estadounidenses, sus propios institutos de medición estadística, para el año 2060 estará en 43%, mientras que otros componentes de la población, como son los llamados latinos, la población afro, los latinos estarán ya casi en el 40% y los afros en 14%, es decir, habrán superado a la población blanca caucásica. Si hay una organización de estos componentes no blancos, una organización política, seguramente tomarán el poder en una polarización étnica como tal que se ha producido en Estados Unidos, porque actualmente Trump llega al poder en el 2016 montado un discurso de darle todos los beneficios que habían tomado, según su tesis, los negros, los afros y los latinos y otros grupos étnicos que habían tomado, como los trabajos. Entonces, Trump hace una oferta al blanco pobre, al blanco rural, donde mira, es hora de que vuelvas a tomar tus empleos, no importa cuál sea, y luego vas a volver otra vez a ser poderoso como éramos antes. Y comienza Trump incide más en la discriminación étnica, lo que llaman discriminación racial, políticas contra los migrantes, el ataque más fuerte contra la población afroestadounidense, matanzas, muerte continua, sobre todo de jóvenes. ¿Para qué? Para evitar llegar al 2060 en condiciones de minusvalía estadística, cuantitativa como tal. Entonces, ese discurso ha calado en los blancos pobres, en los blancos de clase media, y por supuesto ya había sido asimilado por aquellos blancos caucásicos que se creen superiores a las otras etnias. Por tanto, Trump se convierte en una suerte de paladín de mantenimiento de la supremacía blanca. ¿Y cómo se explica entonces que Trump haya perdido las elecciones, siendo que, digamos, que existe todavía esa mayoría de los blancos caucásicos? Trump pierde las elecciones, a mi entender, en el año 2020, porque su discurso había calado, se había metido en la política nacional para mantener lo que te acabo de decir. Fíjate que Trump no hizo guerras físicas contra ningún país del mundo, no invadió, no bombardeó, hizo guerras económicas, bloqueo económico contra Venezuela, bloqueo económico contra el Bolívar de Cuba, por ejemplo, que a veces son más fatales que las propias guerras militares como tal, convencionales. Él sacó 60 millones de votos en el 2016 y ahora sacó 74 millones de votos que son de él, mientras que el candidato demócrata Biden llega a 84 millones de votos
con los votos del Partido Demócrata y con los votos anti-Trump. Es decir, realmente Biden no va a estar sostenido sobre una votación popular ganada por él. Él es un político tradicional. Trump fue un político antisistema de corte negativo. Entonces, él mantiene esta supremacía. Lo más importante para los blancos supremacistas es mantener el poder, más que mantener a Trump, es mantener el poder hacia adelante, manteniendo el colegio electoral. Por ejemplo, una de las estrategias que usa Estados Unidos, este tipo de cosas, es mantener a la población negra o afroestadounidense en los mismos estados de siempre, para que no varíe el número del colegio electoral. Ellos saben que es peligroso que estas poblaciones se vayan extendiendo hacia los 50 estados, porque producirían una debate electoral como tal. Trump pierde las elecciones por estos elementos, pero fíjate que uno de sus empeños es decir, nos mantenemos en la palestra para poder ganar nuevamente el Parlamento, para poder ganar nuevamente las gobernaciones y para poder volver en el 2024, con o sin Trump, que es lo más importante en este caso. Ahora ya está afrodescendiente. ¿En qué podría cambiar las minorías de los afrodescendientes, de los latinos, de los asiáticos? Si hemos visto la experiencia de Obama, que fue un afrodescendiente, pero que blanco. Sí, Obama tiene lo que ha dicho en su tesis Frank Fanon, aquel libro que escribió de Piel Negra, Máscaras Blancas. Entonces, el alma caucásica como tal, y entra dentro de los cánones de personas que vienen de la derecha afroestadounidense. Obama lo lanza en un momento porque había una influencia, una afluencia de las clases populares. Dicen, bueno, si lanzamos a un negro, podemos contenerla, podemos mantenerla, así como cuando intentaron lanzar a Clinton como presidenta para, bueno, vamos a aliarnos al movimiento internacional de la mujer, que lo hace ahora Biden cuando lanza una vicepresidenta mujer y afro, para mantener esa liga como tal y para, digamos, para no perder ese voto o ese apoyo popular que se le exige el Estado profundo, el Estado corporativo. Si, en ese censo que te nombré al principio, la población afronegra ha venido disminuyendo su tamaño por los ataques, por las políticas de poco acceso a la salud como tal. Estuvo en un momento en 25%, hoy en día está en 14%. Es decir, han logrado este efecto que, como plantea Bolívar Echeverría en su obra Colonialidad y Blanquitud, han logrado el efecto habían logrado el efecto de blanquear la población, pero ahora la población caucásica comenzó a disminuir y es lo que los pone a ellos en alerta. De hecho, hay políticas de apoyo a la fertilidad de la población caucásica para que se multiplique, para que vuelva a crecer y no decrezca, que es un fenómeno que se está produciendo en Estados Unidos y en Europa. Ahora vimos los acontecimientos del Capitolio, en donde hubo una actitud muy distinta de parte de las fuerzas del orden a lo que se había visto en las manifestaciones con motivo del asesinato de George Floyd. Y vimos también, bueno, lo que ya sabemos que existe en Estados Unidos, una gran cantidad de gente armada con armas de guerra, etc. ¿Existe en Estados Unidos un riesgo de guerra civil? La situación en Estados Unidos se va a ir complicando en la medida que los factores de la derecha supremacista vayan reclamando o vayan tratando de imponer vías distintas a la electoral. El sistema electoral estadounidense ya no satisface ni a los demócratas ni a los republicanos, tiene fallas, es un sistema muy viejo, un sistema obsoleto que respondía a un Estados Unidos de poca población hace 200 años. Ahora necesita otro tipo de sistema, sobre todo la automatización del voto como tal. Entonces, en la medida que la supremacía blanca se vea relegada, en esa medida va a buscar mantener sus espacios, lo cual lo hace explosivo. Y una de estas ha sido el asalto al Congreso, buscar sus espacios, estamos perdiendo poder, debemos reclamarlos, tenemos derechos, según ellos, a buscar cualquier vía
para mantener el poder político. Esto va a ocasionar este mismo año y en los próximos años protestas continuas, tanto de la supremacía blanca como de los otros movimientos, sobre todo el movimiento afronegro, para protegerse contra, por ejemplo, la policía supremacista blanca, para protegerse contra elementos de la Guardia Nacional, y va a ocasionar confrontaciones que van a ir incrementándose. Si el nuevo presidente no lo sabe manejar, podría llegarse no a una guerra civil en estos 4 años, pero sí a protestas tipo revoluciones de colores continuamente. Y ya para terminar, Reinaldo, ¿qué riesgos encarna esta situación de Estados Unidos, esta conflictividad dentro de Estados Unidos y esa incluso posible situación de guerra civil en el futuro para el resto del continente americano y para el resto del mundo, siendo que Estados Unidos, pese a todo, sigue siendo una potencia imperial de primer orden? Tú has dado en el clavo. Sobre todo Estados Unidos tiene relaciones económicas con la mayoría de los países del mundo. Querramos o no, hay una vinculación de dependencia en algunos, sobre todo financiera, el uso de la moneda como moneda franca, moneda de cambio en cualquier país del mundo. Atención acá, ¿no? Desde Bretton Woods para acá, sobre todo en los años 70 del siglo pasado para acá. Hay una relación de dependencia en aspectos tecnológicos que se ha dado en todo el mundo, y sobre todo una relación de mercado. Estados Unidos es uno de los principales mercados para la compra de productos para la mayoría de los países del mundo, para el petróleo, para la producción de cereales, de materiales como tal. Todos los países quieren tener acuerdos comerciales con Estados Unidos porque es el principal consumidor, y eso es muy importante. Una debacle de Estados Unidos podría significar una debacle de las economías de muchos de sus socios comerciales en el mundo. Debemos estar claros, nosotros todavía tenemos una gran dependencia económica de Estados Unidos, usamos su moneda y sigue siendo todavía un importante comprador de petróleo. Por ejemplo, las economías centroamericanas se verían debilitadas poderosamente porque dependen de las remesas estadounidenses como tal. Entonces, nosotros tenemos que apostar a un Estados Unidos que se recupere políticamente y socialmente. No para evitar la polarización per se no es mala cuando significa que están enfrentados de manera pacífica electoral las ideologías, y cuando una ideología va reclamando espacio de manera legal, pero sí para evitar una polarización violenta donde las diferencias se derivan por las armas. Es importante un Estados Unidos que comprenda que es igual a todos los países del mundo y que busque la paz, la estabilidad en su propia sociedad. Bueno, le doy las gracias al internacionalista y profesor universitario Reinaldo Bolívar por haber proyectado esta luz sobre el tema de los Estados Unidos, tan polémico siempre, y sobre todo que ha sido la noticia inaugural del año 2021 con estos disturbios que hubo en el Capitolio de Washington. Le doy las gracias también a Emilio Laperuta por habernos asistido en la parte técnica, y les recuerdo a ustedes, amigas y amigos de La Iguana Televisión, que pueden suscribirse a nuestro canal YouTube y también darle a la campanita para que tengan los avisos cuando subamos estas entrevistas y todos los demás programas de la parrilla de La Iguana Televisión. Será entonces hasta la próxima vez.